varios meses atrás, esta cabañita en ruinas nos estaba esperando para ser reformada. Después de comentar un poco la jugada, la reforma se inauguró con este mueble tan antiguo, así que después de vaciarlo, lo bajamos y antes de lijarlo, una información imprescindible sobre este bonito mueble. ¿Cuántos años tiene Yaya el mueble? 60 años. Yo tenía 14 años y estuve una temporada con una hermana de mi madre. Y un jueves santo, por la noche, llamaron a la puerta. Y al abrir la puerta había un paquete allí en el escalón. Pero yo ya lo tenía en brazos. Y era un niño de unos días. Un bebé. La temporada que estuve con ella, yo era la que le daba el biberón, la que lo cambiaba. Me casé, yo me fui a vivir, es así, bueno, pasó los años. Y cuando compramos el terreno para hacernos la casa, pues vino un fin de semana. Dice, oye, aquí os voy a hacer un mueble para aquí. Y entonces él me puso la madera, las bisagras, todo completo, la madera, el trabajo, todo. Y me lo regaló. Y le tengo un cariño especial. Después de esta bonita historia, empecé a lijarlo, ya que el mueble tenía varias capas de pintura que le había dado mi abuela. Cuando llevaba un rato, pasó algo inesperado. La parte superior se empezó a levantar. Os confieso que estaba nerviosita, pero finalmente opté por taparlo con una madera de pino y así conseguir un color más clarito, moderno y actual. La solución la tenía, pero antes debía quitarle la capa superior para que la futura madera quedara bien unida. A continuación, tapé los agujeros de la puerta y le di imprimación a las puertas una vez había secado la masilla. Limpié el mueble por detrás, que de la humedad se había quedado con esta pinta, y una vez limpito, vamos a por la imprimación. Lijé las bisagras, las lavé y las pinté con pintura spray en color negro. Por último, pinté todo el mueble en color azul turquesa, un color súper bonito y que me combinaba a la perfección con los tonos de madera que quería darle a la cabañita. Con el mueble secándose, nos centrábamos en las vigas. Ya veis que estaban muy mal. Empecé quitando todos los clavos y tornillos que había y con los que colgaban antiguamente los tomatitos. Y luego, a lijar se ha dicho, con lijadora, rasqueta, cepillo, lo que pillara con tal de que la madera volviera a tener el color original. La cosa es que esta madera no estaba pintada, sino que estaba con cal viva. ¡Ay, qué cosita más guapa! ¿Estás aburrido? Bueno, mira mi abuela cómo está, ¿eh? Esto es un lujo, Yaya. Pues sí, pero qué fogata, hace alegría y que estás más calentita. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí, Yaya? Una paella. Uy. ¿Está bueno? Ni de restaurante. Después de comer y coger fuerza, poco quedaba ya por darle a las vigas. Un tratamiento anticarcoma y ya estaban listas. ¿Qué, Yaya? ¿Cómo ves las vigas? No, parecen otras, parecen nuevas. Qué bonitas quedan así, que se vea la madera rústica, que no se vea pintada. Quedan guapas. Entonces fue el turno de la ventana y la puerta. Como esto sí que era pintura, con pistola de aire se quitaba bastante bien, pero no todo iba a ser positivo, claro. Lo cierto que el color de la ventana es súper bonito, el que tiene debajo, pero el de la puerta es espantoso. O sea, qué horror. Días más tarde nos pusimos con el techo. Las vigas no destacaban demasiado debido al mal estado del resto. Así que después de quitar algunos restos que sobresalían, le di un fijador para que fuera más fácil de aplicar el mortero. Y me puse con mi madre a alisar todo el techo. De igual forma hicimos días más tarde con las paredes. Limpiar, aplicar fijador y alisar. Para que acabe de quedar bien y se vea lo más liso posible, es importante una vez aplicado el mortero con una esponja remolinear, que es simplemente mojada en agua hacer círculos. Así queda mucho mejor. Por cierto, si te gustan nuestros vídeos, nos ayudas mucho si le das a me gusta. Como aún me quedaban algo de fuerzas ese día, decidí subir el muro de carga para así transformarlo en un asiento. Como no se podía quitar, mejor sacarle partido. Y llegó el día. ¡Chan! Tocaba darle caña a la chimenea. Había varias opciones, pero la que más me encajaba con el estilo rústico moderno que quería darle era colocar pladur. Lo cierto es que tenía bastante respect al pladur porque nunca antes había puesto. De hecho, esta obra ha sido la primera que he hecho casi completamente sola. Y me ha ido muy bien para superar miedos y obstáculos. Mientras tanto, mi abuela... ¡Uy! ¿Qué es esto? Pero bueno, Yaya... ¡Qué miedo! ¿Ves? No, por eso, si un día lo haces, tienes que sacarlo de fuera de la campana. Y bueno, poco a poco, construyendo la estructura con paciencia y esfuerzo, conseguí crear la chimenea que tenía en mente. No, que digo, mejor incluso de lo que tenía en mente.
Semanas más tarde continué con el asiento que quería montar, puse otra hilera más de super mahones para que quedara algo más alto y probé una máquina que nunca antes había usado, una revocadora de mortero. Para mi sorpresa me fue bastante bien y para algunos trabajos creo que puede ser de utilidad. Y era el turno de... De acuerdo. Es el momento de impermeabilizar la parte inferior de la cabaña con un mortero especial para ello. Ha llegado el Thor, ahora mismo está todo súper guarro de barro. Resulta que se ha cargado todo el arriate. Miradlo cómo se pasea por delante, como diciendo, mira, esto ha sido obra mía, la que me ha liado aquí. Para acabar el techo, una manita de pintura y listo. Vaya diferencia. Tenía en mente hacer algo de decoración para la cabaña, así que hice este jarrón con un salvamanteles y pegamento termofusible. Dándole la forma que me gustaba, quedó un jarroncito mono para decorar. ¿Os acordáis de la puerta? Pues algo había que hacer con ella. Como no podía lijar, opté por pintar. Así que después de limpiar en profundidad, le di una mano de imprimación y la pinté de color azul clarito a conjunto con el mueble que había pintado anteriormente. Y así de bonita quedaba la puerta, parecía otra. Semanas más tarde y acercándose ya al buen tiempo, coloqué mortero de nuevo en las paredes, pero en esta ocasión era mortero antihumedad, para evitar que hubiera tantísima humedad en el interior de la cabaña. Y anda que no se notó una vez había acabado. ¡Hola, chiquitín! No te puedo ni tocar. Tocaba volver a ponerse con el mueble. La verdad es que me apetecía mucho porque ese mueble tenía mucho potencial. Corté a medida las maderas y coloqué las puertas en cada sitio, para así empezar con las bisagras. Las manetas en color negro también, para mantener todos los detalles en negro. Un poco de mezcla de serrín y cola para tapar el agujero y el mueble estaba listo también. Vente por aquí. Mira que ya llego. ¡Chanán! Oiga, qué bonito ha quedado. ¿Qué te parece? Parece que sea todo una pieza. ¿Verdad? Sí. Y ahora faltaría darle una lijadita por el Sí, frontal. cuando esté bien seco y parece que sea toda una pieza. Como ahora dentro de un rato tiras a tu casa, cuando vuelvas ya no lo vas a tener. Me lo vendo a quien me lo compre. ¿Cuánto pedirías por él? Con el trabajo que te ha dado a ti y a mi primo que me lo hizo, bueno, mi primo porque lo adoptó, no tiene precio. Estas cosas no tienen precio. No se pagan ni con dinero. ¡Qué gusto, ¿no? Sí, tanto mucho sol no, así mitad sol, mitad sombra. Qué bonito te ha quedado el pelo. Pues no me he hecho nada. ¿Te lo has lavado? No. No me ¿Tampoco? Ah, pues, ¿y ni te has peinado tampoco? Tampoco. Pues entonces no te peines ningún día. Te está quedando bueno. Y después de echarnos unas risas, seguimos trabajando en el nuevo cuadro para la decoración. Quería algo diferente y original, por eso corté varios trozos de tronco, unas maderas y listones a medida, lo pegué con pegamento termofusible y una vez seco le coloqué los troncos en una mitad y en la otra mitad un jardín vertical. Y así de bonito quedó. Va a quedar de lujo. Eso de la barraca, eso se acabó. Eso ya pasó a la historia. Esto ya de barraca nada. Que por cierto, al final le hemos puesto el nombre a la barraca. ¿Qué nombre le pusimos? ¿Le pusisteis? Al final se va a llamar Yayalandia. ¿Yayalandia? Yayalandia. ¿Yayalandia? Yayalandia. Oye, ¿y eso de landia qué significa landia? Tú imagínate, pues por ejemplo, como Juguetilandia, que son Sí. como los mundos, digamos, de alguien. Entonces, ¿te acordarás del nombre o no? ¿Holandia? Yayalandia. Yayalandia. Ah, Yayalandia. 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 De momento es provisional, porque no sé si se te va a quedar el nombre. No me se quedará. Entonces llegó uno de los momentos que más estaba esperando, la creación de piedra en una de las paredes. Había estado ensayando antes incluso para este momento. Esta imitación a piedra se hace con el mismo mortero antihumedad, lo único que hay que hacer la forma de la piedra trabajándola con las manos, espátula, pincel o lo que pillemos, vaya. Lo importante es que quede lo más natural posible. Mi abuela intentando hacerme una coleta. Una vez acabada hay que ponerle un sellador y mientras esperamos a que seque hay que buscar entretenimiento.
Y así quedaría la imitación a piedra natural. Ahora solo le faltaba un poco de color. Después de varias pruebas, lo que más me convencía era el color blanco diluido en agua. Con una esponja ir dándole golpecitos. Me gustaba, pero había algo que me desentonaba. Y creo que era la intensidad del blanco. Así que opté por reducir un poco el color con barniz. Ya para acabar, coloqué los enchufes e interruptores nuevos. Después de varias semanas volví de vacaciones y con las pilas ya cargadas tocaba la colocación del suelo. Pero como visteis la semana pasada, algo no me convencía de la piedra, así que decidí pintarlas juntas en color blanco. Voy a poner ahora en un escaldeo. ¿Cómo se llama la cabaña? Los seguidores pusieron varios nombres y me quedé con uno de la cabaña. ¿Te acuerdas? Estábamos aquí justamente hablándolo. ¿Recuerdas aquel nombre? No. Voy a decir que sí. Ni un poquito. No. Vamos a ponernos serios aquí. Vamos a pensar un nombre que te guste aquí para llamarle a la cabaña. No sé ahora qué nombre poderle poner. La cabaña. La cabañita, para que sea como más... La cabaña. La cabañita o la cabaña. La cabaña del recuerdo. Uy, eso es muy largo. Una Una vez listo, me puse con el suelo y después de algunos rompimientos de cabeza, logré hacer algunas hileras. Ahora sí, continuamos con él. Hoy vamos a continuar colocando suelo, pero me encuentro aquí con un problemilla, que es la puerta. Pero voy a tener que desatornillar. Tengo agujetas hasta en las pestañas de ayer. ¡Aleluya! Vamos a por el último trocito de esta hilera, que es este cachito que lo vamos a hacer con la cortadora. Esta baldosa sobró de ayer. Ayer me dijo mi padre que la cortadora esta solo sirve si los lados están compensados. ¿Estás aburrido o qué? No, encima la placa no. No te dice nada. Bueno, probaremos a ver. Ah, pues va bien. ¡Ha quedado bien! Bueno, pues de momento esto va así. Yo creo que me debe de quedar 3 tiradas y media, una cosa así. Pero voy a parar para ir a comer porque estoy enmayada de hambre. Así que vamos a hacer una paradita técnica y después continuamos. ¡Qué bonito se ve! Cuando entras así y ves la roca. Me encanta, me encanta. He hecho una receta que el año pasado comimos mucho, este año no tanto, pero está muy buena. La base es berenjena y encima le coloco, bueno, primero lo pongo en la freidora de aire y luego cuando se ha hecho un poquito le ponemos tomate, un poco de especias, atún, chorizo o lo que queramos y luego un poquito de queso por encima. Y está muy bueno. Y al final la hora de la comida se alargó algo más de lo previsto. Pero tenía ansia viva por verlo acabado, así que a continuar se ha dicho. Estoy usando otra moladora, ya que la de ayer tenía el disco de corte muy gastado y como mi padre tiene otra ya con el disco de corte puesto, pues he aprovechado y he usado la suya. Lo cierto es que me he colado un poquito porque esto tenía que haberlo hecho un pelín más largo. ¿Qué pasa, bolita? Se queda ahí esperando. Ahora voy a hacer mortero. ¿Me acompañas o no? Bueno, pues el suelo está prácticamente todo colocado. Me encanta cómo queda, lo que pasa que no se acaba de apreciar bien con todavía la nivelación que hay puesta. Y si os fijáis me falta este trocito. Vamos a medir cuánto es, las voy a cortar y así comprobaré que me encajan y que me cuadran.
Bueno, pues tenemos la última hilera cortada. Ahora hay que hacer más mortero para pegarla, básicamente. Pero antes voy a ir a... ¿Se está grabando? Sí. Pero antes voy a ir a comer... ¡Qué blanca! Este color natural mejor. Antes voy a ir a comer porque sinceramente tengo muchísimo hambre. ¿Qué hay hoy para comer? Hoy hay pimiento verde y rojo y de esto otro, ¿cómo se llama? Y berenjena y pollo. Y más es que más rápido de hacer. ¡Cucú! Ahora sí que sí, la última placa ya colocada con el mortero. Bueno, y ahora mi abuela con el suelo ya puesto va a dar su valoración. A ver. ¡Ay, qué diferencia! ¡Qué bonito está quedando! Hasta incluso parece más grande. Eso sí, ya, ahora ya no lo podrás ver hasta que esté todo colocado, para que la sorpresa sea más grande. Bueno, ¿y quién te va a ayudar a montarlo? Que está mi madre, me ayuda mi madre. ¿Y si no está? Mañana no se va a ningún lado. Ya hasta que no se acabe ya no lo puedes ver más. Ah, pues muy bien. Pues menos mal que he bajado a chafardear a ver cómo quedaba. Pero qué bien queda, y el suelo qué bien, qué bonito queda. Voy a cortar todos los zócalos a la misma altura, así gastaré el mortero que he hecho y que me ha sobrado. Voy a quitar las piezas, pero como ya os comenté que no tenía martillo de goma, lo voy a hacer así. ¿Qué hace el Thor ahí abajo? ¿Qué haces ahí abajo, Thor? Ahora voy a tener que ir a comprar ya. Voy a comprar una tira LED laborada. Ya está, ¿no? Nada más haciéndolo así y es suficiente. Y hoy ya tenemos el suelo completamente limpito y nos vamos a poner a darle la borada, que ya la tengo por aquí, la voy a preparar y se la voy a dar de color negro para que así no se vea la suciedad entre las juntas tanto. Bueno, vamos a empezar a ver qué tal, si la textura está bien, es correcta. La borada ya la tengo toda completamente dada. Veremos a la hora de limpiarlo si lo puedo sacar bien. No voy a dejar que se seque por completo. Si os fijáis, aquí ya está un poco más seco. Y ahora vamos a llenar de agua este pozalito de aquí y lo que voy a hacer va a ser limpiarlo con una esponja que he comprado. Hostia, la estoy liando pero bien, ¿eh? Esto no se va. Tenía que haber hecho la junta con más precisión. Me temo, luego peor, que no cunda el pánico, que no se soluciona nada poniéndose uno nervioso. Y ahora que tenemos el suelo ya limpito, o bastante limpio, luego le daremos un último repasillo, voy a colocar la bombilla que compré, no sé si os acordáis, en capítulos anteriores os la enseñé, que es un pedazo de bombillón. Esto va a ir combinado con la tira LED. Voy a ir con cuidadito. ¿Cómo quema? Pues vamos a tener que esperar, ¿eh? Todo lleno de mosquitos. Mientras esperamos voy a instalar la tira LED. Esta tira LED se coloca justo ahí y se enciende a través de un interruptor. Esta que he comprado del Carrefour, creo que fue, ya viene con el adhesivo puesto. Estoy pegando lo más afuera posible para que así no alumbre la pared, sino más bien la roca. 3, 2, 1. ¡Guau! ¡Qué bonito! Me encanta, me gusta muchísimo, muchísimo. Aquí, si os fijáis, salen unas tijeritas, así que por aquí podemos cortar. Menos mal que lo indican, porque si no, no sabría por dónde. ¡Qué precioso! Me encanta. Vamos, Thor, a seguir trabajando. ¡Vamos!
Voy a colocar el mueble, pero antes esto es serrín con cola que le fuimos poniendo para tapar el agujero y ahora lo que voy a hacer es lijarlo antes de colocarlo. Y después de un ratito esto lo tenemos así. Me ha costado bastante porque no tenía la lija adecuada para la lijadora y lo he tenido que hacer así un poco improvisado, pero bueno, da bastante el pego. Vamos a colocarlo al sitio. Me ha pasado una cosa que os tengo que contar. Resulta que esto de aquí es una chapa metálica que, como me disponía a cortar la puerta de largo, pues la estaba retirando. Cuando de repente, al quitarla, me encuentro con esto de aquí. Había dentro justo una peseta. Me ha parecido increíble. Me la voy a guardar porque va a ser de la buena suerte. Enciende la bombilla. Ya la he encendido, Vale. ya. ¿La ha encendido? Sí. Ah, como no la veo y... Pues bien, tenemos buenas noticias. Buenas no, muy buenas. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Que has terminado la barraca? No. ¿Que ahora? Ah, ¿no? No. No, ahora no se llama barraca. Ahora se llama... Justamente eso es lo que quería decir. Hemos venido aquí en presencia de todos para ver si te acuerdas del nombre que le hemos puesto esta mañana a la cabañita. Hace un momento estaba cosiendo y me acordaba. Le hemos puesto... algo del descanso es. ¿El retiro? No. Sí. ¿Al retiro le hemos puesto? El retiro. No, ahora no me acordaba. El retiro. Y hemos puesto este nombre ¿por qué? Hombre, porque es un sitio que, supongo, cuando esté terminado lo veré, muy acogedor, estar con mucha tranquilidad, puedes estar leyendo, puedes estar escuchando música, puedes estar hablando una conversación normal y corriente sin voces, así como en plan de descanso y de relax. Por eso le hemos puesto el retiro, así se llamará. Se llama, que ya está casi acabado. Con este nuevo nombre, mientras yo iba colocando los últimos detalles, mi hermano iba creando su propia plaquita para la nueva zona de descanso. Y después de meses de trabajo duro, aquí tenéis el resultado final. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Voy a ir a buscar a mi abuela para que lo vea. Primero lo va a ver mi padre, que acaba de llegar. ¡Guau! Y mira la luz. Espectacular. Muy bien, muy bien. Deseando verlo, pero seguro que no habrás podido terminar, es imposible, con la faena que tenías aún esta mañana. Antes de que lo veas, el Alberto ha hecho una cosa aquí en la puerta. ¡Uy, qué bien! ¿Sabes lo que...? El retiro, balcomito, eso es en inglés, no sé qué. Welcome to es bienvenido. Ah, bienvenido. Esto es de mucha categoría y está también en inglés. Internacional, ¿no? Sí. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy!
¡Ay, qué bonito ha quedado! Y qué bonito decorado. ¿Qué te parece? Precioso. Mira, me se ha puesto carne gallina. Y la mesa ahí con eso bonito. Y el mueble parece otro que estaba aquí. ¡Ay, qué bonito ha quedado! Y el decorado. Está precioso. Mira, la leña ya está a punto ya para encender. Si tuvieras que definirla con una palabra, ¿con qué palabra la definirías? Maravilloso. Es que es preciosa. Cuando me vengan a alguna visita no lo subiré arriba, lo subiré aquí. Mirad qué divinidad. El suelo de maravilla, ha quedado muy bonito. El rodapiés que le has puesto, los cojines ahí para estar más alta. Cuando vengas aquí a casa y subas arriba, no me busques, estaré aquí. Pues estamos haciendo un proyectillo que lo tengo por aquí, lo hemos guardado. Posavasos. Que serán en forma de carita de oso. ¿Podrías haber puesto la carita del Thor? Resulta que yo le había dicho a mi abuela que no lo podía ver hasta mañana porque me faltaban unos detalles, pero he tenido que correr para acabarlo porque ella me ha dicho que no me aguantaría hasta mañana. Ella me dijo, es que te has de esperar. Digo, no me aguantaré. Digo, haz lo que quieras. No bajaré, no. Pues ya sabía que iba a bajar. Y ha dicho, dice, pues por si acaso pondré un candado en la puerta. Digo, bueno, ponlo. Y me ha dicho, no, al final no. Digo, es que si no, me hubiera subido a la ventana y hubiera mirado por la ventana. Pero no, hasta mañana no me hubiera esperado. O sea, preferías subirte a la ventana antes de esperar un día, ¿no? Pues sí me hubiera subido a la ventana. Y toda la tarde estoy cosiendo por distraerme, estar más de eso. Pero estaba deseando bajar. Digo, pero no, que se enfadará. Me esperaré, que se enfadará. Hombre, después de que estás tú con ilusionada de terminarlo, que venga aquí y estés a mitad. Eso está feo. Madre mía. ¡Guau! Que te has equivocado de sitio, ¿verdad? ¡Qué bonito! Ese no es mi pan, se me han cambiado. ¡Qué impresionante! ¡Qué chulo! ¡Vaya! ¿Qué parece otra cosa? Muy chulo, muy chulo. Los miedos. Los miedos son a menudo el mayor impedimento del ser humano. Dejar de empezar cosas por miedo a. A veces incluso no somos ni siquiera conscientes de lo que nos impide lograr. Pero lo que hace magnífico al ser humano son nuestras ganas de superación, de conseguir cosas únicas, de lograr nuestros objetivos. Muchas veces las cosas no son lo que parecen y el ser consciente de que no puedes hacer algo es simplemente el reflejo del miedo que tienes a empezarlo. Pero con decisión y paciencia, aquello que parecía imposible, que no creías que se pudiera conseguir, lo acabas logrando. Inténtalo. Esa es la palabra, intentar, intentar, intentar y repetir en tu interior que lo puedes lograr. Y al final te das cuenta de que el miedo es una sensación que desaparece. Y aunque luego aparezca en otras circunstancias de la vida, ya sabes cómo vencerle. Y bueno chicos, hasta aquí la transformación de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a nosotras. Ya estamos liados con nuevas transformaciones y además tenéis un nuevo canal que se llama Decora tú mismo. Lo dicho, espero que os haya gustado y nosotros nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! Acabamos de coger ahora mismo una furgoneta para coger todo el material del nuevo baño. Bueno, pues ya hemos descargado todo. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.